Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a compartir lo que para mí es la solución definitiva para prolongar la vida útil de nuestro teléfono Android en cuanto a batería. Lo primero que necesitamos es tener acceso root en nuestro dispositivo y por supuesto Magisk. Entramos a Magisk, desplegamos el menú y buscamos la opción Downloads o Descargas y buscamos por ACC. Seleccionamos por aquí abajo este que dice ACC o Advanced Charging Controller y tocamos en la flecha de descarga. Se nos presentan dos opciones. Seleccionamos instalar y esperamos a que el proceso termine. ¿Vale? Entonces tocamos aquí en install y podemos ver en la barra de estado que pues algo se está descargando, un paquete, ¿no? Entonces, bueno, aquí se está descargando, aquí, bueno, esto me redimensiona la pantalla y en el fondo ya vemos que el proceso ha terminado, es bastante rápido. Listo, se nos presenta una opción para reiniciar, pero no es necesario en este particular caso. Simplemente nos devolvemos y ya tenemos la aplicación instalada y el servicio corriendo en segundo plano. Para poder utilizarlo necesitamos una terminal. En este caso yo dispongo de Termux. ¿Listo? Entonces voy a ejecutar Termux y hay que tener en cuenta que hay que ingresar con permisos de superusuario. Entonces simplemente escribimos, bueno, aquí limpio la consola y escribo su para ingresar con permisos de superusuario. ¿Listo? Entonces ahora ejecutamos el comando acc que nos muestra el menú principal del Advanced Charging Controller. Entonces aquí tenemos el idioma, todos los comandos, documentación, iniciar o reiniciar el servicio. Aquí le llaman daemon como demonio, ¿sí? Que se le llama en Linux también, pero hace referencia al servicio y nos dice que está corriendo con el PID 27098, ¿vale? O sea, ya está ejecutándose el servicio. Ahora lo que vamos a hacer es ver los valores de la configuración, cómo se encuentra configurado por defecto el ACC. Para eso utilizamos ACC-S y vemos aquí todas las variables de configuración, o bueno, por lo menos las más importantes, como las capacidades de pausa y reanudación, también las temperaturas de pausa y reanudación o temperaturas de carga. Entonces vamos a modificar lo que serían las variables de pausa y reanudación. Entonces aquí ponemos ACC, pausa y reanudación. ¿Listo? Entonces en este caso nos dice que la carga se va a reanudar al 80% y la pausa se va a ejecutar al 85%. ¿Qué quiere decir? Con ese comando que ejecutamos de ACC 8580 le estamos diciendo cargue máximo hasta el 85% y luego detenga la carga y déjese descargar hasta el 80%. Cuando llegue al 80 empieza a cargar de nuevo y suba otra vez hasta el 85%. Y así se va a quedar en ese estado el teléfono, ¿listo? Aquí también hay unas variables de temperatura como temperatura máxima de 60, temperatura de pausa de carga de 90, entre otras que también se pueden configurar, pero aquí vamos a hacer solamente lo básico. Ahora vamos a configurar la corriente de carga. ¿Listo? Entonces simplemente es con ACC espacio -S espacio MSC igual el valor en miliamperios. Entonces aquí he seteado, por ejemplo, el valor a 1500 miliamperios, o sea, 1,5 amperio. Esa va a ser la corriente máxima de carga. Esto con el fin de que el teléfono pues, no se recaliente y pues evitar daños en la batería o envejecimiento, ¿vale? Con ACC-I ya podemos ver lo que es el estado del servicio, cómo está ejecutándose como tal el servicio y qué logra recuperar de la batería. En este caso nos dice que la capacidad está en 29, que la salud está buena, que tenemos una corriente de carga en este momento, lo acabo de conectar y dice que está en 1,49 amperios, ¿sí? Entonces está respetando el límite que pusimos por más que mi teléfono tiene cargador de Turbo Power. Bueno, una vez ejecutados estos comandos, ya podemos tener la tranquilidad de que podemos dejar nuestro teléfono conectado toda la noche y se va a mantener entre el 85 y el 80%, que no va a superar 1,5 amperio de corriente de carga. Entonces, eso nos va a ayudar a prolongar muchísimo la vida útil de nuestro dispositivo en cuanto a su batería. Nos va a ayudar a cuidarlo mucho. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les sirva. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos y chao chao.